La huelga de los 2.500 trabajadores metalúrgicos había comenzado el 2 de diciembre. No pedían demasiado: jornada de 8 horas, salubridad laboral y un salario justo. Para ese entonces, los Bacena habían vendido la fábrica a una empresa inglesa, pero seguían gerenciándola. Los antepasados de Bacena, ministro de Economía de Onganía, se mostraron intransigentes frente a lo que llamaban la insolencia obrera, lo que naturalmente puso más insolentes a los trabajadores, que decidieron tomar la fábrica y armar un piquete en la puerta del establecimiento en defensa de sus derechos. Bacena logró que enviaran rápidamente policías y bomberos para castigar la insolencia de los explotados organizados. Todo comenzó el 7 de enero a eso de las 3:30 de la tarde, con un grupo de huelguistas que había formado un piquete tratando de impedir la llegada de materia prima a la fábrica. En ese momento, los conductores que pasaron por donde estaban los huelguistas, develando su verdadera función, comenzaron a disparar sus armas de fuego contra los trabajadores. Al grupo de rompehuelgas se sumaron inmediatamente las fuerzas policiales que estaban destacadas en la zona desde el comienzo de la huelga. Frente a la gravedad de los hechos, uno de los causantes de toda esta tragedia, don Alfredo Bacena, se dignó a reunirse con los delegados gremiales en el departamento de policía. Como la reunión se hizo larga, se decidió continuarla al día siguiente en la propia fábrica. Bacena al día siguiente se renegó a reunirse, argumentando que entre los delegados había activistas que no pertenecían a su plantel. Los obreros, armados de cierta paciencia, conformaron otra delegación y Bacena prometió contestar al día siguiente. Aquel jueves 9 de enero de 1919, Buenos Aires era una ciudad paralizada. Los negocios habían cerrado, no había espectáculos ni transporte público. La basura se acumulaba en las esquinas por la huelga de los recolectores. La clase trabajadora de Buenos Aires fue concretando una enorme huelga general de hecho. A eso de las 3 de la tarde partió el cortejo fúnebre encabezado por la Autodefensa Obrera, unos 100 trabajadores armados con revólveres y carabinas. Al llegar al cementerio de la Chacarita, algunos manifestantes anarquistas comenzaron a gritar consignas anticlericales. La respuesta no se hizo esperar. Dentro del templo estaban apostados policías y bomberos que comenzaron a disparar sobre la multitud, cobrándose las primeras víctimas de la jornada. Comenzaron los discursos de los delegados de la Fora 9, que era una de las centrales en que se dividió la Federación Obrera Regional Argentina. En primera fila estaban los familiares de los muertos. Mientras hablaba el dirigente Luis Bernard, surgieron abruptamente detrás de los muros del cementerio miembros de la policía y del ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud en una emboscada. Pese a todo, el pueblo movilizado no se amilanó y siguió en la calle exigiendo justicia. La agitación seguía, y mientras se producía la masacre de la Chacarita, un nutrido grupo de trabajadores rodeó la fábrica Bacena y estuvo a punto de incendiarla. En el interior del edificio se encontraban reunidos Alfredo Bacena, Joaquín Anchorena, de la Asociación Nacional del Trabajo, y el empresario británico comprador, que ante el devenir de los hechos pidió protección a su embajada, que rápidamente se comunicó con la Casa Rosada, desde donde partió el flamante jefe de policía y futuro vicepresidente de Alvear, don Elpidio González, a parlamentar con los obreros y pedirles calma. La comitiva encabezada por el funcionario fue atacada y González debió volverse en taxi a su despacho, pero envió a un grupo de 100 bomberos y policías armados que dispararon sin contemplaciones sobre la multitud. Un grupo de jóvenes de aquellas mejores familias se reunieron en la confitería París y decidieron, patrióticamente, armarse en defensa propia contra los protestantes. El contraalmirante y reaccionario Manuel Domecq García y su colega, el contraalmirante Eduardo O'Connor, se comprometieron a darle a los ansiosos muchachos instrucción militar. Este grupo se va a constituir oficialmente como Liga Patriótica Argentina el 16 de enero de 1919. Las bandas terroristas armadas que operaban bajo el rótulo de Liga Patriótica Argentina lo hacían con total impunidad y la más absoluta colaboración y complicidad oficiales.
Se reunían en las comisarías y allí se les distribuían armas y brazaletes. Desde las sedes policiales partían en coches último modelo y al grito de «¡Viva la patria!» se dirigían a las barriadas obreras, a las sedes sindicales, a las bibliotecas obreras, a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas para incendiarlos y destruirlos, todo bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Los terroristas de la Liga atacaban a los transeúntes, particularmente a los que vestían con algún elemento que determinara su pertenencia a la colectividad. La cobarde agresión no respetó edades ni sexos. Finalmente, el 11 de enero el gobierno radical llegó a un acuerdo con la Fora 9 basado en la libertad de los presos, un aumento salarial entre un 20 y un 40% según las categorías, el establecimiento de una jornada laboral de 9 horas y la reincorporación de todos los huelguistas despedidos. Poco después, las autoridades de la Fora y del Partido Socialista resolvieron la vuelta al trabajo. El vespertino La Razón titulaba «Se terminó la huelga. Ahora los poderes públicos deben buscar los promotores de la rebelión, de esa rebelión cuya responsabilidad rechaza la Fora». Pero el dolor y la conmoción popular continúan. Los trabajadores se muestran renuentes a volver a sus trabajos. En las asambleas sindicales, las mociones por continuar la huelga general se suceden. Por su parte, la Fora 5, la otra central en la que se dividió la Federación Obrera Regional Argentina, se opone terminantemente a levantar la medida de fuerza y decide continuar con el movimiento como forma de protesta contra los crímenes del Estado. Finalmente, el recientemente designado jefe de la Policía Federal, general Luis de Lepiane, recibió el martes 14 de enero por separado a las dos conducciones de la Fora y aceptó sus coincidentes condiciones para volver al trabajo, que incluían la supresión de la ostentación de la fuerza de las autoridades y el respeto del derecho de reunión. Pero pasando por encima del general, la policía y miembros de la Liga Patriótica se dieron un gusto que venían postergando. Saquearon y destruyeron la sede de la protesta. Esto motivó la amenaza de renuncia de Lepiane, que fue rechazada al día siguiente por el propio presidente Irigoyen, quien además ordenó efectivizar la puesta en libertad de todos los detenidos. Para el jueves 16, Buenos Aires era casi una ciudad normal. Circulaban los tranvías, había alimentos en los mercados y los cines y teatros volvieron a abrir sus puertas. Las tropas fueron retornando a los cuarteles y los trabajadores ferroviarios fueron retomando lentamente los servicios. Recién el lunes 20, los obreros de Bacena, tras comprobar que todas sus reivindicaciones habían sido cumplidas y que no quedaba ningún compañero despedido ni sancionado, decidieron volver a sus puestos de trabajo. La rebelión social duró exactamente una semana, del 7 al 14 de enero de 1919. La huelga habría triunfado a un costo enorme.